Hola, saludos. Bien, hoy hablando de otro tema que me parece importante, aprovechando de que estamos en el mes de febrero, que es el mes de el amor y la amistad. Bien, entonces me gusta mucho este tema porque tiene que ver mucho con la parte del amor y del desamor. Bien, entonces desde la bio es una cosa impresionante y maravillosa. Bien, entonces vamos, este va a ser un poquito largo, voy a ver si subo este video a YouTube, ¿bien? Para que se permanezca allí más, lo puedan ver con mayor calma. Bien, entonces hoy vamos a aprender un poco sobre las alergias, bien, dentro de la biodescodificación. Entonces, soy la doctora Olle, bien, y es una de las enfermedades, bien, que más he tenido la oportunidad de trabajar. Bien, entonces, cuando comencé la bio, fue una de las primeras patologías que descodifiqué. Bien, empecé por mí misma, obviamente, porque yo era la señora de las alergias. Bien, tenía varias alergias, como por ejemplo, tenía alergia a los collares. Me iba a poner uno, hoy se me olvidó. Tenía alergias a las penicilinas, que es un antibiótico, y tenía alergias a ciertos polvos, olores. Mi sistema inmune era súper bajito. O sea, alguien podría estornudar en una esquina y era porque yo el siguiente día amanecía con gripe, ¿ven? O amanecía resfriada. O sea, para mí ya el resfriarme era sumamente normal porque casi que todos los meses tenía un resfriado. ¿Ven? Ya me sabía ya la etapa de evolución de la gripe. Y para mí era como que, bueno, ya tengo que vivir con esto toda la vida. Bien, no soy mucho de tomar medicamentos porque, bueno, soy médico y estudié farmacología y sé todas las consecuencias que hacen los fármacos, a menos que sea estrictamente necesario, que de verdad lo amerite. Bien, no estoy en contra, como siempre lo digo en los videos, no estoy en contra, simplemente es que sé todo lo que ocasiona y bueno, prefiero tratarlo con otras cosas. Y además que para mí esas alergias eran súper repetitivas, así que bueno, estar tomando constantemente antihistamínicos o tomarme analgésicos, o sea, era como que para qué si igualito el proceso va a durar tantos días. Recuerdo que siempre me duraba entre 7 a 10 días, bien, estar resfriada, o sea, para mí ya era, yo sé que al 10.º día ya voy a estar mejor, entonces para qué voy a tomar medicamentos. Bueno, la cosa es que cuando yo entro en el mundo de bio, ¿verdad? Entonces, yo ya estudiaba lo que era acupuntura y biomagnetismo para ese entonces y un día estaba yo como a las 11 de la noche porque no tenía sueño y estaba viendo videos en YouTube y ya iba a acostarme a dormir, estaba viendo el último video, ¿bien? De cosas random, ¿bien? Nada académico, nada estudioso, ¿bien? Y veo una sugerencia, ¿bien? De un video que me dice que se llama alergias y desamores. Bien, me pareció curioso, ¿verdad? El título y entro y le doy clic. Era una conferencia como de 1 hora y pico. Bien, era un biodescodificador de España, si no me equivoco, si no era de México, era de España, bien, que estaba explicando las alergias, bien, y me quedé porque todo lo que explicaba era con términos fisiológicos, términos médicos, y yo dije, este tiene su conocimiento, vamos a ver qué nos dice sobre las alergias. Bien, entonces a medida que más avanzaba el video me di cuenta de que, oye, yo tenía todo eso que decía. ¿Cómo es posible este suceso? Bien, entonces ahí pude darme cuenta de o sea, más en darme cuenta no, porque ya más o menos tenía el conocimiento, sino que pude comprobar un poco más, ¿verdad? De que podemos llegar más profundo a nivel. Bueno, me tuve que cambiar de lugar porque se estaba descargando el teléfono y bueno, ya iba a pegarme mucho sol. Entonces, como les comentaba, yo encuentro este video en YouTube, ¿verdad? Y me quedo viendo la conferencia y toda la explicación tenía mucha lógica dentro de la parte médica y de la parte emocional. Y yo dije, o sea, que yo me puedo quitar mis alergias. Y ahí comenzó todo el trabajo. ¿Bien? Entonces, desde entonces he podido descodificar muchos tipos de alergias, ¿bien? Ya sea alimentarias, ya sea
medicamentosas, ya sea a químicos o a ciertos fármacos, bien, incluso alergias al río, bien, que son cosas que tú dices alergias al río, bueno, sí, al río, no al agua, sino al río. Bien, y en fin, muchos tipos de alergias, ¿bien? Que hasta el sol de hoy, bueno, esas personas que hicieron todo el trabajo completo, pues ya no tienen esas alergias. Bien, entonces, para comenzar, para poder explicar cómo funciona esto desde la descodificación, tenemos que entender cómo funcionan las alergias. Bien, entonces, dentro de la parte médica se conocen las alergias como una enfermedad de hipersensibilidad. ¿Bien? Así más o menos se conoce. ¿Bien? Pero bueno, comúnmente le decimos alergias. ¿Bien? ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en que nuestro sistema inmune responde de manera exagerada frente a un estímulo X, que es lo que se conoce como un alérgeno. Existen pruebas de sensibilidad que te hacen para saber a qué eres alérgico. Bien, entonces te dicen, bueno, eres alérgico a esto, a esto, a esto, a esto. Hay personas que tienen casi que una biblioteca de a lo que son alérgicos, porque a veces esas pruebas no son totalmente, vamos a decir, fidedignas si lo vemos desde un punto fisiológico, porque el sistema inmune está encargado de combatir cualquier sustancia que esté fuera de nuestro cuerpo. ¿Ve? Y muchas veces te puede dar un falso positivo sobre esto. Sobre todo si tengo un sistema inmunitario que está hipersensibilizado, cualquier cosa que esté al nivel externo puede ocasionar una reacción alérgica. No significa que seas... Bueno, se desvivió mi teléfono. No significa que seas alérgico como tal. Es como ocurre con la hipertensión arterial. O sea, una situación estresante o X que sea impactante te puede hacer una subida de tensión, pero no significa que ya eres hipertenso, ¿bien? Que lamentablemente hacen muchas cosas en los cardiólogos como tal cuando diagnostican hipertensión porque tienes una E. No todos, ¿ok? Pero sí he visto. Bien, pero bueno, ese es otro tema. Seguimos con las alergias. Entonces, nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Van a escuchar muchos ruidos externos porque, bueno, el lugar donde estoy es como una calle donde pasan muchos vehículos. Así que, bueno, es inevitable. Ok, entonces seguimos. Entonces nuestro sistema inmune, ¿verdad? Se encarga de defendernos contra cualquier agente interno y externo. ¿Bien? O sea, es nuestro ejército interno que tenemos nosotros allí, nuestro sistema inmunitario. Pero este sistema inmunitario puede fortalecerse o debilitarse debido a diferentes factores. Bien, por ejemplo, una malnutrición, bien, falta de agua, cansancio extremo, estrés, ¿bien? Y por supuesto pensamientos y emociones. ¿Ok? Esto no es nuevo, esto es muy antiguo, simplemente, como siempre digo, no lo quieren reconocer o no lo quieren aceptar o prefieren hacer la vista gorda, pero ya está comprobado de que nuestros pensamientos, nuestras emociones densas, bien, o que son, es decir, que no se transforman, bien, pueden debilitar al sistema inmunitario. Bien, y esto va a hacer que cualquier cosa pueda invadir nuestro cuerpo y ocasionar una respuesta inmunológica. Bien, entonces, dentro del sistema inmunitario, él tiene células o más las estructuras de células que se encargan de poder combatir contra estos agentes externos, como son los leucocitos, los monocitos, los basófilos, las inmunoglobulinas y un montón de cositas más. Bien, entonces, dentro de la medicina se conoce que si tú estás frente a un alérgeno, una sustancia, el cuerpo va a responder frente a este alérgeno en modo de defensa, ocasionándote un síntoma que te va a avisar de que estás en presencia de algo que puede ser dañino para ti. Y qué síntomas puede manifestar va a depender del sistema que va a afectar. Puede ser con ronchas en la piel o como decir, salpullidos,
picor, bien, puede dar fiebre, puede dar estornudos, puede dar ojos llorosos, puede ocasionar con falta de respiraciones o subida de tensión o que se cierre la glotis, ¿ve? Un sinfín de cualquier síntoma porque va a depender de la manifestación de tu sistema inmune. Lo más común es que siempre salga sarpullidos en la piel o algo que es visible. ¿Bien? Siempre va a ser lo más común, o a menos que sean de esas alergias tipo rinitis, ¿bien? Que siempre da a nivel de la nariz. ¿Bien? Ok, pero todas las alergias tienen un mismo principio, ¿bien? O sea, frente al alérgeno, el sistema inmune se activa y te defiende y te causa un síntoma mientras está resolviendo el problema. Bien, incluso a veces puedes tener un olor fuerte y vas a estornudar. No significa que vas a ser alérgico a eso, simplemente fue una respuesta de tu sistema inmunitario. Porque el estornudo es la forma como tiene para deshacerse de ese alérgeno que entró por la nariz. Bien, ok, igual lo que sucede con los vómitos y las diarreas. Es un proceso fisiológico, ¿bien? En donde el cuerpo te está ayudando a deshacerte de lo que ingresó que es dañino para ti, ¿bien? Por eso es más, no, es un síntoma y no una enfermedad. Hay enfermedades que están compuestas por un sinfín de síntomas. Bueno, en fin, entonces eso en resumen es lo que sucede en el sistema inmune. Los invito a leer un poquito sobre cómo funciona el sistema inmunológico. Bien, eso es desde el punto de vista físico. Ahora, ¿cómo funcionan las alergias dentro de la biodescodificación? Bien, funciona de la misma manera, excepto que tiene un complemento más extenso que es el que te ayuda a revertir la alergia, es decir, a que dejes de ser alérgico durante el resto de tu vida. Bien, no estás condenado a ser alérgico. Bien, entonces, dentro de la bio, por eso es que este es el mes del amor y la amistad, dentro de la bio, bien, las alergias tienen que ver con procesos de desamor, pero hablamos de desamor, todo aquello que no te produce amor, no solamente de pareja, bien, puede ser una separación de un familiar, puede ser de un amigo, puede ser de un trabajo, puede ser de un objeto, puede ser de una mascota, puede ser cualquier cosa, bien, que no te produzca felicidad. Por eso es que se habla de desamor, bien, entonces no tiene nada, no es exclusivo para relaciones amorosas de parejas, bien, pero puede ser cualquier relación afectiva a algo, bien, incluso puede ser, no sé, a microchip, bien, por desarrollar alergia también, bien, pero tiene que ser un proceso que involucre el afecto, bien, el cariño, el amor, la ternura, todo eso, lo bonito, bien, por eso es que se dice eso. Entonces, aquí hablamos de programaciones, bien, en donde para que te programes tienes que vivir una situación conflictiva para ti, bien, dramática, inesperada, vivida en soledad, sin solución satisfactoria, bien, y que no expresas en cualquier etapa de tu vida, bien, y esto se va a guardar, esta información, bien, a nivel del inconsciente en nuestro cerebro, bien, ya sea en la hipófisis y en la amígdala cerebral y un montón de otras sustancias, de estructuras que están allí, encargadas del sistema de memoria, bien, pero no solamente se guarda como una información de que este día pasó esto, es que se guarda completamente el día, la hora, la fecha, el clima, quiénes estaban allí, cómo andaban vestidos, qué es lo que estaba a tu alrededor, a qué olía, qué oía, qué sabía, todo, 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 todo. A través de nuestros 5 sentidos se graba todo, ¿bien? Entonces, este es el principio del origen de las alergias, ¿bien? Para que se produzca una alergia, tuviste que haber vivido una situación conflictiva para ti, dramática, inesperada, vivida en soledad, sin solución satisfactoria y no expresada, ¿bien? Que se guardó allí, pero con una característica especial, que esa situación que viviste estaba enfrente de esa sustancia, objeto, cosa, alimento, a la que posteriormente, si no has sanado este conflicto, vas a reaccionar frente a este estímulo.
porque nuestro inconsciente se encarga de defender al cuerpo, de protegerlo, de mantenerlo en supervivencia. Y si esa situación que tú viviste fue muy dolorosa para ti, pero muy dolorosa para ti, no importa si para los demás fue una tontería, pero para ti lo sentiste como que el fin del mundo, así se graba en nuestra mente. ¿Ve? Entonces, cuando yo vuelvo a estar en presencia de ese estímulo, lo que se activa es el programa de lo que se guardó. Pero no es que vas a recordar conscientemente lo que te sucedió atrás, es que el inconsciente va a tomar cualquier estímulo y va a decir, ay, aquí viene el conflicto que esta no sanó y es muy doloroso, y si le duele va a causar desequilibrio en mi cuerpo, así que mejor hago una sintomatología para que se aleje de eso. Pero el problema no es el estímulo que te está ocasionando la reacción, sino lo que se vivió cerca del estímulo. ¿Ven? Entonces, aquí le voy a poner un ejemplo práctico, fácil, que fue lo que hice para descodificarme yo. ¿Ven? Yo era alérgica a los collares. Dije que me iba a poner uno hoy y se me olvidó traérmelo. La costumbre. Bien, yo era alérgica a los collares. Bien, no me podía colocar ningún tipo de collar y había probado con distintos tipos de materiales y todos me causaban un salpullido alrededor del cuello. Era doloroso, ardía como si estuviese quemado, me picaba, bien, y entonces no importa el material. Mira, yo probé con todo tipo de material: oro, plata, baño de oro, fantasía, hilos, trapo, goma, de todo, y todos me causaban picor, ¿bien? Unos más que otros, pero todos tenían que quitarme cosas, incluso los trajes de baño que se amarran a nivel del cuello, eso yo no los podía usar, o sea, eso para mí era como que comenzaba a esto, ¿bien? Porque comenzaba a picarme. Bien, entonces, fin, yo me rendí y dije, bueno, nunca usaré un collar, nunca en mi vida usaré collares, ¿bien? Entonces, cuando yo veo este video, yo dije, me puedo descodificar mi alergia al collar. ¿Bien? Y comienzo a buscar. ¿Bien? ¿Cómo buscamos? Cada sustancia a la que somos alérgicos tiene un código biológico registrado en nuestro cerebro, es decir, tiene un significado simbólico, ¿bien? Que va a estar acorde al acontecimiento que yo viví frente a eso. Es decir, los alimentos tienen un código, los metales tienen un código, los plásticos, ¿bien? Los medicamentos, los animales, ¿bien? El polvo, todos tienen un código biológico, y eso es lo que nos ayuda a los biodecodificadores a buscar el conflicto que la persona vivió. Bien, entonces, los collares tenían que ver con problemas que tuvieran que ver con el cuello, ya sean ahorcamientos, suicidios, o cordón umbilical al nacimiento que estuviera enrollado en el cuello, todo que estuviera con cuestiones de ahorcamiento, bien, para que yo desarrollara una alergia a los collares. Bien, porque podía ponerme mi mano y no me daba nada. Bien, pero si cualquier cosa que rodeara mi cuello, pues me causaba una alergia. Bien, entonces, con esta información yo comienzo a indagar, ¿ven? Y le pregunto a mi mamá cómo nací, ella me dijo que estaba bien, que no había tenido ningún problema de cordón umbilical, que eso había sido mi hermana mayor y que no sé qué. Y bueno, el conflicto tiene que ser directo de la persona, no puede ser de otro, como otras enfermedades que son transgeneracionales. Las alergias son muy específicas y puntuales de la persona. Bueno, en fin, en toda esa búsqueda pues no había nada relacionado con suicidios, ahorcamientos, decapitaciones, cordones umbilicales que me hubiesen sucedido a mí. Bien, entonces pasó una semana y yo estaba así como que no encuentro cuál es el conflicto. Bien, pero algo que no había tenido que tener en cuenta es que cuando vamos a descodificar una enfermedad tenemos que hacer una línea de tiempo. ¿Qué es esto? Ubicar a la persona desde el primer día que ocurre el síntoma. ¿Bien? Y ahí es donde yo recordé que cuando yo era pequeña pues usaba collares. ¿Ven? Y no tenía ningún tipo de alergia, o sea que sí había usado collares antes, por lo tanto el conflicto no estaba en el nacimiento, ni en el embarazo de mi mamá, ni no, estaba más
más grande, ¿ven? Entonces, porque mi abuela nos llevaba mucho a lo que era la iglesia, o aquí en Portuguesa hay el templo de la Virgen de Coromoto, y sé que nos llevaban y nos compraban escapularios, y yo recuerdo que nunca me los quitaba porque me daba flojera tener que estar quitándome para bañarme, o sea, yo vivía perenne con eso allí porque me daba pereza, ¿ven? Pero entonces, ¿cómo es que desarrollo una alergia a los collares si yo antes usaba collares? Entonces, indagando en mi memoria, me di cuenta que la primera vez que hice alergia, que hice una reacción alérgica al collar, era cuando tuve 15 años, que mi hermana mayor vino de Valencia, ella estudiaba allá en Valencia, ¿verdad? Ella siempre venía y nos traía cosas, regalitos y cositas, y recuerdo que ella vino ese día y nosotros fuimos a recibirla donde ella vivía, ¿verdad? Y abriendo su maleta y todo, como cuestiones de niñas y broma, y había un collar dorado, tipo guaya, ¿verdad? Bien, a mí me pareció hermoso, ¿verdad? Y yo le dije, ay, este collar, y me dice, ay, eso me lo dieron, no sé qué, está feo. Y yo, ay, pero entonces me lo puedo llevar. Y me dice, sí, sí, agárralo. A mí no me gustan esas cosas, son muy feos. Y yo, o sea, para mí era bellísimo. Bien, y de verdad que el collar, bueno, yo lo veía bellísimo. Entonces yo sé que, bueno, de la casa donde ella vivía a la casa de donde yo vivía era como una cuadra. Bien, bueno, entonces en eso yo voy con mi hermana y mi hermana mayor porque nos van a llevar a la casa y llevo el collar y yo digo, ay, voy a poner mi collar para llegar con el collar. Bien, y yo que estoy en una esquina ya llegando, pisando, ¿verdad? Me monto el collar y eso fue como si hubiese fuego en mi cuello. Eso fue poniéndome y yo sentí un escozor horrible, prurito, piquiña, y eso fue poniéndome, quitándome. Y yo, Dios, y cuando veo al espejo tenía toda la marca del collar. Bien, entonces desde ahí pensé que había sido el collar y después de ahí no pude usar ningún tipo de collar. Todos me ocasionaban alergia. Bien, entonces ahí fue donde obtuve mi otro dato, es decir, que cuando tuve 15 años fue que hice el impacto del collar. Bien, entonces ya tenía una parte avanzada. Bien, pero seguí sin buscar el conflicto porque yo decía que me pasó a los 15 años que tuviera que ver con collares, con cosas de cuello, o sea, no buscaba, no indagaba. Y bueno, mientras estudiaba y hacía otras cosas, eso estaba presente ahí, ¿verdad? O sea, todavía no buscaba cuál era el conflicto. Y un día recuerdo que iba para Valencia, que yo estudiaba ya, o sea, ya de adulta ya, bien, ya graduada de médico, ya estaba ahí, iba a ir a clases de acupuntura, ¿verdad? Y me estoy peinando en el espejo para salir a terminar. Y yo estoy hablando al espejo y digo, sí, es que los padres hacen lo mejor que pueden desde donde aprendieron y creen. Y fue como si algo se destapara en mi cerebro, que se me aguaron los ojos y dije, o sea, ya sé cuál es el problema, ¿bien? Ya sé cuál es el conflicto que yo no he sanado, que tiene que ver con collares. Bien, y recuerdo que me encerré en el cuarto, ¿verdad? Y fue como si viviera una película dentro de mi memoria recordando todo. Bien, y recuerdo que lloré, lloré y fue como que sacar ese dolor que pensé que no tenía. Bien, fue como hacer un cierre de ese conflicto. Bien, y me perdoné y sentí como que si algo se hubiese liberado para mí. Entonces, la historia era esta. Cuando yo era pequeña, ¿verdad? Mi mami trabajaba en ese tiempo en casas de familia, limpiando, cuidando, haciendo comida y esas cosas. ¿Eh? Y la señora donde ella trabajaba, la perra había parido, ¿verdad? Y eran muchos perritos, ¿verdad? Recuerdo que eran supuestamente de una raza, ¿verdad? Yo creo que eran mezclados, pero bueno, para ese tiempo le dijeron a mi mamá que eso era un pequinés, ¿verdad? Y la señora le regala un perrito. Bien, yo tendría, no sé, como 6 años, 7 años, una cosa así, era muy chiquita. Bien, yo creo que menos, porque mi mamá todavía vivía en la casa. Bien, la cosa es que mi abuela siempre ha sido muy estricta con todo. Bien, ella es la que siempre, desde que tuvo uso de razón, ella es la que mandaba en la casa. Bien, entonces mi mamá trae este perrito y bueno, se forma la pelea del perrito y la cosa, pero nosotros éramos niñas, más que yo, mi hermana no es eh, no es mala con los animales, pero tampoco le gusta, ¿verdad? O sea,
Pero a mí sí, yo amo mucho los animales. Por eso no veo películas de perritos porque voy a llorar. Bien, entonces, en fin, este perrito, ¿verdad? Era de esta raza, pero era súper chiquito, parecía un peluchito y se llamaba Peluche. Bien, era blanquito, todo esponjosito y bueno, o sea, yo feliz porque iba a cuidar a alguien. Pero resulta que este perrito, ¿verdad? Mi abuela, como les digo, no le gustaba nada, que el perro estuviera adentro, que el perro no sé qué, la cosa. Y la casa de mi abuela es muy grande y había un patio. Entonces el perrito desde entonces siempre estuvo amarrado en el patio. Bien, para yo soltarlo, eso era un proceso. Bien, y tenía que estar pendiente detrás de ese perrito para que no se fuera a orinar por aquí, que no se fuera a orinar por allá. Mire, la felicidad de ese perro cuando yo lo soltaba era una cosa increíble. Eso saltaba, brincaba, corría para aquí, corría para allá. Pero, o sea, eso eran cuestiones de segundos. Bien, porque siempre era que el perro, que no sé qué, ¿verdad? Y eso para mí como niña era muy frustrante, ¿bien? Sobre todo cuando venía mi papá, eso era otro problema. ¿Bien? En fin, el perrito pasó toda su vida amarrado. ¿Bien? Cuando lo soltaba era una cosa casi que rapidito, cha, 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 y ya. ¿Bien? Cuando ese perrito murió, ¿verdad? Él murió cuando yo tenía, creo que 13 o 14 años por allí, ¿verdad? Ya ahorita no me acuerdo. Yo lloré mucho, ¿verdad? Pero fue más porque yo sentía que nunca pude darle felicidad a ese perrito. Bien, yo como su mamá, bien, nunca hice nada para que fuera libre, bien. O sea, fíjense el pensamiento de una niña allá a la etapa de adolescencia, ¿verdad? Ese perrito duró como 11 años conmigo, ¿verdad? Pero fueron 11 años de náguara. ¿Bien? Entonces, cuando él muere, fue como decir, náguara se murió y él nunca pudo ser libre. Recuerden que fueron las palabras que yo recordé. Bien, siempre vivió amarrado, atado al cuello. ¿Bien? Entonces, eso también tenía que ver mucho conmigo, ¿ven? Yo siempre me sentía atada, que no podía ser libre, ¿ven? Porque siempre me vieron como la que no era normal, la que, no sé, la que era rara, la que era todo, ¿verdad? Incluso hasta hoy en día todavía es así. Ciertas cosas, ¿verdad? Es simplemente que he transformado tanto que ya bueno, en fin, la cosa es que esto era el conflicto de mi alergia al collar. Cuando yo me perdono y digo, bueno, era una niña, no tenía autoridad dentro de esa casa, que le mandaban ahí era mi abuela, hice lo mejor que pude para ese perrito porque duró 11 años, o sea que tan mal no lo hice. Bien, incluso mi abuela también ayudaba cuando él le caía muchas garrapatas, ¿verdad? Y eso era baños y tras baños y cosas. Y una de las razones que murió fue por eso. O sea, ya estaba tan viejito y le cayó garrapata y bueno, ya no hubo nada que hacer, no importa lo que le hiciéramos. Ya, o sea, tenía las defensas demasiado bajas. Bueno, en fin, la cosa es que este era el conflicto de mi collar. Miren, una vez que yo hago esto y siento, es porque tú lo sientes, ¿verdad? Como que algo cambia dentro de ti cuando sanas el conflicto. Miren, como que, náguara, por fin me liberé, por fin entendí, por fin supe, por fin me perdoné, por fin puedo ver las cosas desde otro punto de vista, ¿verdad? Porque dentro de mi psique de niña odiaba a mi abuela por ser tan mala de no permitirme liberar al perrito, pero después entendí, ¿verdad? Las razones, estudiando otras cosas, ya entendía por qué mi abuela era así, por qué todo, y fíjense, mi abuela es la mejor abuela del mundo, ¿verdad? Ya cuando tú comienzas a sanar y ver muchos otros aspectos, tiene sus cosas como cualquiera, ¿verdad? Y ahorita está más viejita, ¿verdad? Pero la cuestión es que cuando yo me perdoné, ¿verdad? Cuando yo saqué ese rencor, ese odio y esa culpa, ¿bien? Automáticamente mi alergia desapareció. ¿Bien? ¿Y cómo lo supe? Pues yo estaba así toda fiebrúa cuando uno tiene algo nuevo. Yo dije, este es mi momento de buscar un collar. Mira, y en la casa no había, pero ni un solo collar. Tuve que esperarme al siguiente día para comprarme un collar para ver. Ya, yo dije, bueno, aquí voy a gastar plata. Me compré un collarcito sencillito de fantasía y me lo puse. Y me quedé sentada esperando.
¿bien? Porque yo me ponía un collar y podía, a veces no era tan rápido la alergia, sino que a veces duraba unos minutos, a veces hasta una hora pasaba con el collar y no, pero después ya empezaba a picar y cosas. Y de verdad pasé todo el día con el collar y nada. Bien, hoy en día, pues yo no me traje mis collares, yo tengo varios ya que que he comprado y que me han regalado. Para el próximo video me traigo mi collar. Y hasta el día de hoy, pues no tengo absolutamente ninguna alergia. Bien, y así mismo hice con las alergias al polvo, a los olores fuertes, al viento, a cualquier cosa que me ocasionara una irritación a nivel respiratorio, pues también me pasaba. Era súper molesto tener que levantarme en las mañanas y tener las narices tapadas, la nariz tapada. Bien, así mismo hice con la penicilina, ¿verdad? Que eran otras historias que tenían que ver. La penicilina sí tuvo que ver con mi mamá, ¿verdad? Porque ella pasó un embarazo bastante fuerte, bien, y bueno, ahí estaba el conflicto con eso. Y de las alergias tenía que ver con mi niñez, de situaciones que sucedieron, ¿verdad? Que tenían que ver con eso mismo. Entonces, si se fijan, la historia del collar tiene que ver con una separación, ¿verdad? Me separé de mi perrito, el que yo amaba, ¿verdad? Pero tenía que ver con desamor porque me sentía culpable de que nunca lo amé. ¿Bien? Entonces, así fui viendo muchos tipos de alergias. Recuerdo que para ese entonces, como todavía estudiaba, ¿verdad? Todavía no me sentía tan segura de cómo manejar esto, pero sí quería probarlo con otras personas, porque si yo pude quitarme la mía, o sea, podía ayudar a otras personas. Y recuerdo que hice en Facebook una encuesta, ¿verdad? De quien quería participar en unas preguntas, bien, sobre alergias, ¿verdad? Para ver si podemos llegar al origen del conflicto. Y participaron muchas personas, ¿verdad? Yo buscaba alergias específicas para que no fueran, para no complicarme tanto la vida, sino para comenzar a practicar, ¿bien? Entonces recuerdo que había muchos tipos de alergias, pero no pudimos llegar a más profundo porque no tenían mucha información. Pero de todo ese grupo hubo una que es el que me pareció, que es el que le voy a contar en este video, ¿verdad? Que es el que me pareció más wow, porque era increíble, ¿verdad? Que era alergia a la lechosa. Así que muchos alumnos que yo les he dado bio, ¿verdad? Y que les he dado otros cursos y bromas, siempre les cuento esta historia porque fue una de las primeras con las que empecé. Bien, no oficialmente, pero sí. Bien, entonces voy a parar aquí porque voy a buscar tijeras. Ok, volví, encontré la tijera. Bueno, entonces el caso de la chica con la lechosa. ¿Ve? Entonces esta chica me dice que ella es alérgica a la lechosa, ¿verdad? Me dice de cuánto tiempo, de hace un año, era alérgica a la lechosa. Y es donde yo le pregunto, o sea, que anteriormente podía comer lechosa y le cocinaba algo y me decía que no. Que fue de un año para acá que ella comenzó a tener alergia a la lechosa, que tan grave era que un día la sacaron de emergencia porque casi se muere, ¿verdad? Por intoxicación a la lechosa. Pero ella decía que era muy curioso porque era alérgica a la lechosa madura, ¿bien? Jugo o picada le causaba alergia, pero que podía comer dulce de lechosa y no le pasaba nada. ¿Bien? Y entonces, por eso es, o sea, yo digo que dentro de la parte médica no tiene una explicación lógica de cómo es que puedes comer dulce de lechosa y no te pasa nada, pero tomas jugo de lechosa y casi te mueres. Bien, entonces, pero desde la vida tiene una explicación. Bien, entonces, lo primero que vemos es que el problema no es la lechosa, sino lo que ella vivió en presencia de una lechosa. Bien, y la línea de tiempo se marca desde el momento en que comienza la alergia, ¿bien? Que en este caso era hace un año. Y yo le hago su respectiva pregunta y le digo, ahora recuerda, trata de recordar dónde estabas hace un año atrás, ¿verdad? Y si te pasó algo, ¿verdad? Que estuvieras en presencia de una lechosa. Puede ser que estás tomando jugo, comiendo lechosa, o había un póster de lechosa. Al inconsciente no le importa cómo es la representación de eso, simplemente toma el recuerdo del conflicto como tal.
¿Ve? Y yo le digo y le hago las especificaciones donde tú te sentiste así, donde hubo alguna separación o algo para el estilo. Y ella me dice, pues no encuentro nada, ¿bien? Y eso es algo muy típico en las personas, ¿bien? A veces la memoria no viene tan rápida, ¿bien? Pero entonces yo comienzo a hablar de si tuviste algún trabajo, algún familiar, si te separaste de algo, sentiste que donde perdías el amor de algo o algo. Y comencé a darle ejemplos, ¿verdad? Para ver si podía recordar. Y en eso ella me dice, ay, no puede ser. Y yo digo, ¿qué pasó? Yo sabía que había recordado algo. Él decía, hace un año tuve una separación muy fuerte, muy traumante, que hasta el día de hoy todavía recibo terapia. Y me dice, yo tenía un novio, una pareja, ¿verdad? Y él era amante de la lechosa. Y ahí en casa lo primero que se compraba era lechosa. Era fanático de la lechosa. Y yo le digo, listo, ahí está el conflicto. Entonces le digo, cuéntame qué es lo que pasó, ¿verdad? Había tenido una separación, no les voy a contar todo con lujo de detalle, ¿verdad? Por respeto al paciente. Pero había tenido una separación muy abrupta, ¿bien? Ella era de otro lado, se tuvo que mudar ahí por él, ¿verdad? Y le fue infiel con una amiga, ella estaba sola en ese sitio, toda su familia estaba en otro lado, y la familia ya le había dicho que no se fuera, y ella se fue porque, bueno, yo soy mayor de edad, y bueno, lo típico, ¿verdad? Entonces, y eso es una de las cosas que hacemos aquí, que no es juzgar, ¿bien? Porque a veces tomamos decisiones que creemos que son las mejores y en el camino nos damos cuenta de que no, pero siempre estamos en buen momento para volver a empezar, ¿ok? No importa si cometimos errores, para eso están, para aprender de ellos. Bueno, en fin, la cosa es que ella, mientras ella contaba todo su proceso, yo la iba orientando, ¿verdad? Y lo que hacemos en vivo, ¿verdad? Es que para sanar el conflicto, es que vivas el conflicto nuevamente y hagas lo que en ese momento no pudiste hacer, que es lo que sucede en la mayoría de las enfermedades. Vivimos una situación conflictiva y lo que queremos decir, lo que queremos pensar, lo que queremos hacer, no lo hacemos y lo guardamos durante mucho tiempo, ¿verdad? Y recuerdo que ella quería golpearlo, matarlo, y yo, bueno, hazlo, o sea, desde el inconsciente. Esto tiene un nombre dentro de la bio, que es un tipo de terapia que se hace, que ya sea silla vacía, que ya sea carta de duelo, que ya sea una constelación a través de una hipnosis. Hay muchas herramientas para liberar la emoción y transformarla. Pero en ese momento yo estaba haciendo algo rápido, ya no tenía tantas herramientas, pero sí tenía la de poder imaginarte que tienes a esa persona ahí y le haces y le dices todo lo que en ese tiempo no pudiste hacer. ¿Por qué se hace así? Porque para el inconsciente no tiene, para el inconsciente el otro no existe, todo eres tú. ¿Bien? Entonces, detrás de ese conflicto, lo que realmente había no era el novio, sino lo que ella permitió, lo que ella decidió y la culpa que ella tenía de sí misma por haber aceptado todo eso. ¿Bien? Eso era el verdadero conflicto. ¿Bien? Entonces, cuando ella sana esto, ¿verdad? Ella dice, wow, me has ayudado en este poquito minuto más de lo que yo he asistido un año a terapias. ¿Bien? Por eso es una de las cosas que me gusta la bio, porque va directo al punto. ¿Ven? No estoy diciendo que las terapias psicológicas sean malas, porque la bio trabaja con la psique también, sino que la bio trata de buscar el origen real del conflicto y se va allí, ¿ven? A eso, ¿ven? Es muy puntual. ¿Ven? Ya lo que tienes que hacer es otro proceso, ¿ven? Que nosotros también le llamamos terapia, pero es muy distinto. No es una consulta donde tú vas y te sientas a hablar de tus problemas y a llorar. No, aquí no nos interesa eso, porque dentro del inconsciente lo toma como no asumir la responsabilidad. ¿Bien? No es que no sea responsable dentro de aquí, sino dentro de sus emociones. A eso se refiere más que todo. Bueno, en fin, la cosa es que la chica dejó de ser alérgica a la lechosa ese día. Bien,
Y así he descodificado alergias a otros alimentos como al chocolate, al pescado, que es muy común, pescado, mariscos, a los lácteos, ven, a las personas que son intolerantes al gluten, eso también se conoce como, eso también es un tipo de alergia, ven, a las personas celíacas, alergias a medicamentos, alergias a químicos, alergias a polvo, alergias a algunos metales. Por ejemplo, a mí me hacían daño también, ¿verdad? Algunos zarcillos, bien, que tenían que ver, esto sí era transgeneracional, bien, esto sí era de la familia, había asesinatos con armas blancas y eso es una de las ocasiones que te da los zarcillos. Tenía que usar específicamente de oro, bien, bueno, y los que cargo aquí son bien fantasía. Y nada más podía usar argollas. Si usaba otro tipo, me causaba una lesión allí en la orejita. ¿Bien? Pero hoy en día, no, ¿okay? Eso también lo descodifiqué. Entonces, sí se puede sanar una alergia. ¿Okay? Simplemente es un trabajo que hay unas que son muy puntuales, muy rápidas, ¿verdad? Hay otras que son un poquito más complejas porque llevan más tiempo, ¿verdad? Otras que vienen de los padres, otras que vienen del transgeneracional. Bien, por ejemplo, las alergias en los niños siempre son de mamá y papá, ¿ok? Ahí el niño no tiene nada que ver. Después que te cumple 18 años, bueno, ya es suya. A menos que sea una alergia específica, pero siempre está en relación con el padre. Y siempre tiene que ver con un tema de separación, de decepción, de amor, de pérdida de amor, ¿verdad? Pero muy específica de acuerdo a lo que eres alérgico. ¿Ve? Entonces no tienes que tomar toda tu vida antihistamínicos, que son los fármacos que se utilizan para las alergias, ¿verdad? No tienes que vivir toda tu vida de esa manera. Sí existe una solución, ¿verdad? Pero necesitas hacer un trabajo interno. ¿Ve? Entonces los invito a leer un poco más de esto, ¿verdad? Hay mucha información chévere en internet, San Google tiene buena información si la sabes buscar, ¿verdad? O si no, pues puedes contactarme y preguntarme. Me encanta mucho explicar, incluso tengo por allí un taller de alergias y desamores, ¿verdad? Me gusta, aunque le copié el nombre a este biodescodificador, me gusta porque fue la primera cosa que hice al descodificar la alergia. Bien, y desde entonces siempre me gusta, creo que me gusta más que otros tipos de enfermedades. Entonces sí se puede descodificar, se puede dejar de ser alérgico. Si yo lo logré, si muchas personas que he atendido en mi consulta lo han logrado y hoy en día son felices comiendo o exponiéndose a eso, ¿verdad? Incluso una de las que descodifiqué fue mi mamá, ¿verdad? Mi mamá despertaba todos los santos días con una moqueadera y era así, era horrible, era como que y también era muy intolerante a la lactosa. Todavía no se ha descodificado por completo, pero sí se logró hacer, ¿verdad? Con la ayuda de mi hermana, que le ayudó a descodificar la alergia. Entonces es cuestión de trabajarlo, ¿verdad? De encontrar realmente cuál es el conflicto, bien, que está muy inconsciente, porque si lo estuvieras consciente no tuvieras alergia y así tu sistema inmunológico dejará de protegerte, no de la sustancia, sino de lo que significa esa sustancia en tu vida. ¿Ve? Entonces los invito a conocer un poco más de esto, ¿verdad? Y si eres alérgico a algo y te gustaría trabajarlo, pues me contactas, ¿bien? Para mí las alergias son súper rápidas, ¿verdad? Súper sencillas en ese sentido porque no hay que abrir tantos procesos como otras patologías que son más complejas, ¿bien? Que se necesitan un más número de terapias, ¿verdad? Como es el mes de febrero, yo abro muchas promociones también. Incluso por ahí les he ofrecido a varias personas gratis, bueno, hasta el sol de hoy. ¿Ven? Y como siempre digo, no puedes sanar a quien realmente no quiere sanar. Cada quien, el dolor a veces es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Y sanar también. Así que bueno, nos vemos en otro videito, ¿verdad? Explicando. A partir de este momento voy a comenzar a hablar de muchas enfermedades, ¿verdad? De las que he trabajado, ¿bien? De las que he tenido la oportunidad, ya sea o de presenciar
o de trabajar en consulta, ¿verdad? Incluso en los diplomados y talleres que he realizado, también he ayudado a descodificarse muchas patologías que se creen incurables, ¿verdad? Pero como siempre digo, no me crean nada de lo que digo, experimentenlo, piénsenlo, estudienlo, ¿verdad? Sigan indagando. Yo siempre los invito a leer, ¿verdad? En vez de ver que los chismes de farándula, ¿verdad? Si tienen, no es que sean malos, a veces son entretenidos, ¿verdad? Pero también, si estás enfermo, si estás pasando por un problema de salud, ¿verdad? Los invito a leer un poco más, ¿bien? La gente le gusta mucho creer muchas cosas irreales, pero cuando se trata de la salud, pues prefieren hacerse de la vista gorda. ¿Bien? Por eso también es un consejo que yo les doy a, a los que trabajan con biodescodificación, porque a veces es frustrante de que tengas herramientas para ayudar a las personas y simplemente estas no. Bueno, mira, todo es una elección, ¿verdad? Tú decides qué quieres hacer con tu vida, ¿ven? Tú decides qué es lo mejor para ti y desde acá siempre con respeto y amor, ¿verdad? Cada quien elige cómo quiere permanecer en el mundo. Bien, y bueno, esto es todo. Si tienes más preguntas sobre alergias o quieres conocer cuál es el código biológico de tu alergia, también me puedes escribir, ¿verdad? A mí me encanta esto, poder enseñar, ¿verdad? Educar un poco más sobre la salud, ¿verdad? Sobre la biología de nuestro organismo, sobre el funcionamiento de las enfermedades desde otro punto de vista, un poco más integral, más complejo, más compuesto. Bien, para mí esto es fascinante. Entonces, sí se puede sanar la alergia, no, no es para toda la vida, no tienes que morirte siendo alérgico, ¿verdad? Pero es tu responsabilidad. Entonces nos vemos en otros videos.